estamos viendo allí es una imagen de médula, un corte de médula, hasta dorsales, que estamos viendo acá, hasta ventrales que vemos acá. Como ustedes saben, por lo que hemos conversado a lo largo de todo este semestre, que existe un elemento sensitivo sensorial, que estamos dibujando acá de color naranja, que va a encargarse de transportar la información sensitiva hasta la médula. Esa información sensitiva va a ubicarse a nivel de las astas dorsales, como estamos viendo acá. Esos elementos que estamos viendo graficados ahora con el color azul corresponden a las neuronas sensitivas que están presentes en la médula. Como ya sabemos, hay neuronas sensitivas, neuronas motoras e interneuronas. Esas neuronas que ahora estamos graficando ahora con el color rojo representan a las neuronas motoras que se encuentran en el asta ventral. Y como conversamos hace poco, esas neuronas motoras van a encargarse de enviar una señal que va a estimular de manera normal o efectiva a los músculos voluntarios. Entonces nosotros tenemos dos tipos de información, una información que nos llega y una información que nos sale, que se nos va. Una información que nos ayuda a captar la información del medio externo y una información que nos ayuda a comunicarnos con el medio externo. Asimismo, vamos a tener otros elementos que no nos comunican con el medio externo. Entonces estamos hablando ahora que en la médula espinal vamos a recibir dos tipos de información, o existen dos tipos de información. Una información sensitiva que se va a ubicar a nivel de la asta dorsal, una información motora que se va a ubicar a nivel de la asta ventral. Sin embargo, esa información sensitiva de la que hemos conversado, como la vía espinotalámica lateral, espinotalámica anterior, vía de Gol, vía de Burdach, ahora no la vamos a llamar así. Este conjunto de información sensitiva va a cambiar de nombre y la información motora voluntaria también va a cambiar de nombre. Pero antes de hablar del nombre que van a adoptar, tenemos que mencionar a dos elementos de relevancia. Por un lado, dijimos que nos va a llegar información desde el medio externo y va a ingresar a la médula. Pero el medio externo no es el único que nos va a transportar información. De hecho, vamos a tener acá a un montón de neuronas que están de color morado. Esas neuronas van a encargarse de agarrar la información de las vísceras, que estamos viendo allí, que son un apéndice. El apéndice va a encargarse de, puede inflamarse, y cuando se inflama va a enviar información que nos va a alertar del dolor, como estamos viendo graficado con la línea de color blanco. Y también nosotros tenemos otro tipo de información que no controlamos, que es motora. Esas fibras de color verde van a encargarse de regular la acción de elementos que nosotros conocemos como las glándulas. Entonces estamos viendo ahí una glándula. La glándula, como estamos viendo ahora en la pantalla, va a estar rodeada de un músculo liso. Por lo tanto, nosotros vamos a clasificar las aferencias y eferencias que nos llegan a nosotros. A su vez tenemos aferencia, no le vamos a decir a la forma o a los elementos que llegan de la parte de afuera como información de vía de Gol, vía de Burdach, vía del disco medial, no le vamos a decir así. Ahora, a toda la información que nos va a llegar a nivel de la asta dorsal, nosotros le vamos a decir fibra general somática, aferente. Todo lo que nos llega del medio externo se conoce como una información somática. Entonces estamos viendo que la línea de color azul representa el estímulo sensitivo que le llega a la médula espinal. Entonces este tipo de información que captamos nosotros en el medio externo se conoce como fibra general somático aferente. Todo lo que nos llega del medio externo, vía de Gol, vía de Burdach, tacto, olor, temperatura y vibración, fibras generales somáticas aferentes. Pero no es la única aferencia que nosotros tenemos. Hay otra aferencia que está siendo trasladada por todo el tracto digestivo, por todas las vísceras. Háblese de esófago, háblese de colon, háblese de estómago, háblese de corazón, háblese de hígado. Todas estas vísceras van a enviar una información también aferente, pero no una información somática. Somática es todo lo que está en el medio externo y nos llega a nosotros. Información general somática aferente, y la de abajo de las vísceras se llama información general visceral aferente. Entonces tenemos información general somática aferente e información general visceral aferente. Son las dos aferencias que nos van a llegar a nosotros. Entonces de color azul tenemos a las fibras generales somático aferentes y de color blanco, de color morado, a las fibras generales viscerales aferentes. Así como tenemos una información aferente sensitiva y una información aferente visceral, vamos a tener una información motora, como estamos viendo acá, que va a encargarse de regular la acción de todos los músculos voluntarios que nosotros tenemos. Esa información se va a llamar, o se van a conocer como las fibras generales somático-eferentes. Y así como tenemos fibras generales somático-eferentes, que son voluntarias, tenemos a otro grupo de fibras que está representada ya de color verde, que no es un tipo de musculatura voluntaria. Ese tipo de color verde, o esas fibras de color verde, son las que nosotros vamos a conocer o denominar como fibras generales viscerales eferentes. Entonces nosotros sabemos que toda la información que nos llega a la médula va a ser información aferente, sensitiva. Puede ser del medio externo, eso se llama fibras, o se conoce como las fibras generales somáticas aferentes. Cualquier información del medio externo que nos llega a nosotros. Y el medio interno también nos va a dar información. Esa información que nos da el medio interno se conoce como fibras generales viscerales aferentes. Medio externo, medio interno. Ahora vamos acá. Todo movimiento que ustedes realicen con el músculo motor o voluntario se conoce como fibra general somático eferente. Y toda la información que nosotros regulamos a través de las vísceras o de las glándulas, información general visceral eferente.
¿Por qué lo organizamos así? Porque ahora tenemos que ver cómo esa información que nos capta información sensitiva del medio externo en la médula se transforma y lo va a traducir ahora para el troncocefálico. Vamos a ver cómo esas aferencias viscerales también van a transformarse de lo que se encuentra en la médula a información que se encuentra en la cara. Y vamos a ver también que así como regulamos el movimiento del músculo voluntario que se encuentra del cuello para abajo, vamos a poder regular el movimiento voluntario de los músculos del cuello para arriba. Entonces, información general somático diferente, musculatura voluntaria, información general visceral diferente, musculatura involuntaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Acá en el centro tenemos un elemento que se conoce como el conducto ependimario, la lámina de Henriksen o el canal central medular. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a imaginar que tenemos a este corte de médula, vamos a poner los dedos aquí y lo vamos a abrir. A medida que nosotros lo vamos a abrir, estos elementos que se encontraban en la parte dorsal ya no van a estar en la parte dorsal. Y este elemento que estaba en la parte anterior ya no va a estar en la parte anterior. Entonces vamos a agarrar, vamos a abrir esto y lo vamos a poner en una línea vertical. Horizontal. Entonces lo que vamos a hacer ahora es abrir esto y vamos a reorganizar a la materia gris que está presente en la médula y vamos a ver cómo esos elementos que están presentes en la médula se procesan a nivel de la cara, en el troncocefálico. Entonces, sabemos que tenemos aferencias generales del medio externo, aferencias viscerales del medio interno, eferencia involuntaria que es de la víscera y eferencia voluntaria que es de la musculatura. Así como tenemos eferencias voluntarias de parte de la cara para arriba, vamos a tener eferencias que no son voluntarias de la cara para arriba también. Y así como captamos estímulos sensitivos del cuello para abajo, vamos a captar estímulos sensitivos del cuello para arriba. Y la información visceral, que también la tenemos presente, va a transformarse en información visceral dentro de la cara también. Entonces todo lo que estamos viendo allí es la materia gris, la organización de la materia gris en la médula va a reorganizarse y se va a reagrupar. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede cuando nosotros hablamos de nuestro siguiente elemento, que corresponde a la porción más caudal del bulbo raquídeo. Entonces, hasta ahora, ¿tenemos alguna pregunta de lo que hemos conversado hasta ahora? Ya sabemos entonces que hay fibras generales somáticos eferentes, general visceral aferente, general visceral eferente. Vamos a ponernos acá. Esta línea que estamos graficando acá corresponde a la pared del cuarto ventrículo. Entonces, aquí pared del cuarto ventrículo y acá pared del cuarto ventrículo. En la parte de acá vamos a tener un elemento del que ya hemos conversado, que se conoce como el surco medio anterior. Acá surco plurivar, surco retrolivar, surco retrolivar, entre surco medio anterior y surco plurivar, pirámide vulvar, como estamos viendo acá, entre surco retrolivar y surco plurivar, folíola vulvar. Y vamos a tener acá también a nuestro elemento que comunica al bulbo con el cerebelo, que se conoce como el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar a este elemento y lo vamos a poner un poco más, pero hacia abajo. ¿Qué dijimos? Dijimos que íbamos a abrir a través del surco medio posterior, porque recordemos que este elemento, el conducto ependimario, es la cavidad de la médula espinal. Así como tenemos una cavidad en la médula espinal, vamos a tener una cavidad a nivel del troncocefálico, que en la mayoría de los casos corresponde al cuarto ventrículo. ¿Qué va a pasar ahora? Dijimos que la información que estaba acá en la médula se va a reorganizar. Dijimos que poníamos las manos aquí, lo estirábamos y esto que estaba en una especie de círculo terminaba en una especie de línea recta. Entonces, lo que estaba acá anterior ya no va a estar anterior. Todo lo que estaba anterior se va a reorganizar. Si nosotros cogemos, abrimos y lo ponemos en una línea larga, nos vamos a dar cuenta que esta parte que está acá anterior se va a ubicar ahora en la porción medial. Entonces vamos a ver eso. Primero vamos a hablar de las diferencias y luego vamos a hablar de las aferencias. ¿Qué dijimos ahora? Dijimos que esa información que estaba en la parte anterior o ventral ya no se ubicaba en la parte anterior o ventral, sino que se iba a ubicar acá a nivel de la línea media. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver cómo aparece un elemento que va a estar presente en la línea media. Entonces vamos a borrar este punto si acaso. Y va a aparecer un elemento aquí. Entonces, ese elemento que estamos viendo acá de color rojo corresponde a la información motora de la médula espinal que estaba presente en las astas ventrales. ¿Esas fibras cómo se llamaban? Se llamaban fibras generales somático-eferentes. General somático-eferente, general somático-eferente. ¿De qué se encargaban las fibras general somático-eferentes? Se encargaban de la regulación o el movimiento de la musculatura voluntaria. Esto quedó presente a nivel de la línea media. Entonces acá imaginariamente está nuestra línea media. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a encontrar el movimiento voluntario? En la cara. Tenemos que mover los ojos, tenemos que mover las cejas, tenemos que mover la boca, todos los elementos motores que se traducían en la médula como el asta anterior, que movían brazos, piernas y tronco, ahora va a encargarse de mover a la musculatura voluntaria de la cara. Por lo tanto, todo lo que era antes hasta ventral se reorganizó en fibra general somático-eferente. ¿Y dónde nosotros necesitamos movimiento? Nosotros cuando comemos, movemos la boca, masticamos, movemos la lengua.
Entonces, ese elemento que estamos viendo acá va a ser el primer elemento donde se van a formar los pares craneales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros agarramos esas neuronas, la abrimos y la reorganizamos, la materia gris de un lado choca con la materia gris del otro, sí. La materia gris de un lado y el otro chocan, y cada vez que chocan, hacen este entrecruzamiento, ese choque que tienen va a producir un núcleo de par craneal. Entonces se reorganiza la materia gris y vamos a encontrar que lo que estaba anterior ahora se ubica medial. Y de ese elemento de color rojo van a nacer núcleos de los pares craneales motores que encontramos en la médula, en el tronco. Entonces, desde ese elemento, que se llama núcleo dorsal del glosofaringio, vamos a tener que van a ser el 12º par craneal y 12º par craneal, que nos va a ayudar a mover la lengua. Entonces tenemos ahí que va a formarse el 12º par craneal, pero no es el único par craneal motor que vamos a tener a nivel de bulbo. ¿Qué más vamos a encontrar? Ese elemento que se llaman fibras generales somático-eferentes, que eran las astas anteriores o ventrales en la médula, le van a dar origen a otro conjunto de pares craneales que se ubican a nivel del bulbo. A nivel del bulbo vamos a encontrar a otro par craneal que estamos viendo acá, que es el 6º par. Entonces, las astas ventrales de la médula, que forman parte, o que eran básicamente nuestras neuronas motoras de nuestras astas ventrales, van a dar origen a los pares craneales que se van a encargar de mover cualquier elemento que sea músculo voluntario. Y es así como nosotros tenemos a las fibras generales somático-eferentes, que van a dar origen a un elemento que se conoce como el glosofaringio, el hipogloso, perdón, que estamos viendo acá. Entonces, ese elemento es el 12º par craneal, y en el bulbo también va a dar origen al 6º par craneal, como estamos viendo acá. ¿Qué pasa? Eso es a nivel de la cara baja aquí. Entonces nosotros necesitamos también el movimiento voluntario en los ojos. Nosotros vamos a tener que ver, y vamos a ver cómo estas fibras generales somático-eferentes, que eran las astas anteriores o ventrales, van a ascender. Es decir, vamos a pasar del bulbo, vamos a irnos al puente y vamos a ir hasta el mesencéfalo, donde se va a regular la respuesta visual. Entonces, desde aquí, vamos a ver cómo ascendemos otra vez, y de las fibras generales somático-eferentes, que eran las astas ventrales o anteriores, vamos a ver cómo aparecen otros elementos que corresponden al núcleo del 4º par, y aparte de eso vamos a tener al núcleo del 3º par, que se van a formar a partir de las fibras generales somático-eferentes que corresponden a las neuronas motoras a nivel de la médula espinal. Entonces nosotros hemos visto que esa musculatura voluntaria va a traducirse como la creación de diferentes núcleos que van a encargarse de regular la acción voluntaria de diferentes elementos. En este caso, estamos viendo que todo lo que eran las astas ventrales en la médula van a transformarse en lo que nosotros conocemos como los núcleos motores, que van a encargarse del movimiento de todas las partes de la cara, movimiento voluntario del cuello para abajo, del cuerpo para abajo, hasta ventral, movimiento voluntario de la cara para arriba, fibras generales somático-eferentes que le van a dar origen en nivel del bulbo al 12º y al 6º, y en el mesencéfalo al 4º y al 3º. ¿Qué tenemos que saber también? Tenemos que saber que esos pares craneales, que son motores, que se originaron de un mismo núcleo, tienen que estar conectados. Entonces, todos esos pares craneales tienen que estar conectados gracias a un elemento o un tracto. Y estos elementos que están acá tienen que estar conectados también porque obviamente lo que hacemos de un lado va a ser el otro. Entonces hay un conjunto de axones que va a estar presente aquí y que va a estar presente acá. Ese conjunto de axones lo voy a dibujar de color celeste. Y ese color celeste va a representar al tracto que se encarga de unir a los pares 3, 4, 6 y 12. Lo vamos a tener acá de un color celeste. Entonces aquí vamos a tener a ese tracto que está acá, que conecta a todos los núcleos que se formaron a partir de las fibras generales somático-eferentes. Y ese elemento que estamos viendo de color celeste se conoce como el fascículo longitudinal medial. Entonces, hasta ahora nosotros hemos conversado sobre la eferencia voluntaria. Ese elemento que estamos viendo ahora corresponde a las eferencias voluntarias, que como ya sabemos, en la médula espinal eran las astas ventrales, y ahora se convirtieron en las fibras generales somático-eferentes, que están conectadas gracias a un tracto que se conoce como el fascículo longitudinal medial. Entonces, a partir de las astas ventrales, teníamos el movimiento voluntario de cualquier parte del cuerpo. Ahora, eso mismo va a ser el movimiento voluntario de cualquier parte del cuello para arriba, de cualquier parte de la cara. 12º, 6º, 4, 4 y 3º, conectados por el fascículo longitudinal medial. Hasta acá tenemos alguna pregunta sobre las fibras generales somático-eferentes, que eran las astas ventrales. Ahora, ya hablamos de las astas ventrales, que son generales somático-eferentes, pero también dijimos que había unas fibras que eran viscerales, unas fibras viscerales diferentes, como estamos viendo acá de ese color verde. Entonces, nosotros también tenemos que cargar la información visceral. La información visceral también tiene que llegar a la cara. Nosotros necesitamos recibir la información de las vísceras que tenemos en el cuerpo.
Acuérdate que tenemos esófago, acuérdate que tenemos hígado, acuérdate que tenemos corazón. Todas esas vísceras tienen que comunicarse también con nosotros, con nuestro globo encefálico, que es el lugar donde vamos a tener básicamente el estado de nosotros, nuestro estado de conciencia por la formación reticular. ¿Qué pasa ahora? Esa información general visceral diferente va a ubicarse lateral a las referencias somáticas. Entonces, de color verde, vamos a tener aquí a ese elemento de color verde acá y a ese elemento de color verde aquí. Ese elemento de color verde también es una referencia, que se conoce como la fibra general visceral eferente. General visceral eferente. A partir de las fibras generales viscerales eferentes, tenemos que recordar que hay un par craneal que básicamente recorre todo el cuerpo. Ese par craneal es el vago. Entonces, ese elemento que estamos viendo graficado allá de color verde, que corresponde a las fibras generales viscerales eferentes, es el núcleo dorsal del vago. Entonces, ese elemento que estamos viendo allá corresponde al núcleo dorsal del décimo par craneal que estamos viendo acá. Y eso pasa a nivel de bulbo también. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos otro tipo de vísceras. ¿Qué más regulaba la información general visceral en la médula? La secreción de las glándulas. ¿Qué más tenemos nosotros en la cara que secreta cosas? Tenemos a la producción de saliva y a las lágrimas. Entonces, a partir de las fibras generales viscerales eferentes que regulaban la acción involuntaria de la musculatura de las vísceras, vamos a ver que se forma el núcleo dorsal del vago, y a partir de eso vamos a ver cómo asciende y no le va a dar origen a otro par craneal, le va a dar origen a unos núcleos accesorios que vamos a ver ahora. Los núcleos que se van a formar a partir de esas fibras generales viscerales diferentes son tres. Vamos a tener acá una gota y un gota. Esos elementos que estamos realizando acá corresponden a núcleos que vamos a ver ahora. Esos elementos van a guardar una relación importante en la forma clínica. ¿Y cuáles son esos elementos? Esos elementos son el núcleo lacrimal inferior, el núcleo salival superior y el núcleo salival inferior. Entonces tenemos núcleo lacrimal inferior, núcleo salival superior, núcleo salival inferior. Entonces, a partir de las eferencias viscerales, vamos a ver que se grafica o se forma en la línea media un elemento que conocemos como fibras generales viscerales eferentes. Esas fibras generales viscerales eferentes van a dar origen al núcleo dorsal del vago, como estamos viendo acá, y una vez que se forma el núcleo dorsal del vago, y a medida que asciende antes del avión pulvocotina, van a formar a estos tres núcleos, que son el núcleo lacrimal inferior, el núcleo salival superior y el salival inferior. Entonces ya hablamos de las referencias voluntarias del cuerpo. Las referencias voluntarias, que en la médula espinal eran las astas anteriores, pasaron a ubicarse en la línea posterior, en la línea media. Y en la línea media, a partir de las fibras generales somático-eferentes, que recordemos, regulaban la musculatura voluntaria, se forman el doceavo, el sexto, el cuarto y el tercero. Y esos núcleos van a estar conectados por un elemento que se conoce como el fascículo longitudinal medial. A partir de eso, también tenemos que hablar de otras referencias, las viscerales, que recordemos que están presentes en todo el cuerpo. Esta información visceral va a transformarse en lo que conocemos como el núcleo dorsal del vago. Del núcleo dorsal del vago sale el décimo par, del décimo par sale el lacrimal inferior, salival superior y salival inferior. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Entonces hasta ahora estamos claros. Dijimos que había información motora voluntaria e información motora involuntaria. Nos falta otro tipo de información que no tenemos presente en la médula. En la médula hay un tipo de información, en el tronco hay un tipo de información que no tenemos presente en la médula. Es un tipo de información que se conoce como información espacial o especial. En ese caso, nosotros tenemos que saber que hay un núcleo que no está presente a nivel dorsal. Entonces vamos a irnos hasta acá. Lo que estamos viendo ahora es cómo se formaban unos de tantos pares craneales que estamos viendo aquí y estamos viendo acá. Hay un elemento que va a estar apartado un poco, entonces vamos a hacer una línea acá y lo vamos a separar un poquito. Y se va a formar de color naranja otro conjunto de núcleos del que ya vamos a hablar. Este conjunto de núcleos corresponde a las fibras generales espaciales o especiales eferentes. Entonces vamos a tener a un elemento que estamos viendo acá de color naranja que corresponde a las fibras generales especiales eferentes o espaciales. Generales especiales eferentes. ¿Qué pasa con las fibras generales especiales eferentes? Ellas no se ubican en la parte posterior, no van a estar en la línea media, van a estar un poco desplazadas. Y ese elemento que estamos viendo ahí va a dar origen a otros elementos. Entonces vamos a ver cómo asciende, haciendo un poco, y va a dar origen a un par craneal, al séptimo par. Y vamos a tener que acá asciende y también le va a dar origen al séptimo par del otro lado. Pero no es el único elemento que va a estar presente ahí. Vamos a ver cómo esta información asciende más y va a dar origen al núcleo motor del trigémino. Entonces vamos a tener que hay referencias que están presentes en la médula y referencias que no están presentes en la médula. Dentro de las referencias que no están presentes en la médula encontramos a las fibras generales, especiales o espaciales eferentes. Las fibras generales, espaciales o especiales eferentes
van a dar origen al séptimo par, como estamos viendo acá, y van a dar origen al quinto par, como estamos viendo aquí, al núcleo motor. Entonces, séptimo par y quinto par. Entonces, hasta ahora hemos visto cómo la información que era sensitiva en la médula se transformó en información motora en el tronco encefálico. Y tenemos general somático eferente, movimiento voluntario del esqueleto. 12, 6, 4 y 3, conectados por el fascículo longitudinal medial. La información general visceral eferente se ubica un poco lateral a esta y va a formar al núcleo dorsal del vago, donde salen el décimo, y el complejo lacrimal inferior, salival superior y salival inferior. De ahí, en la línea media no, pero un poquito desplazado va a aparecer este elemento, que se conoce como las fibras generales especiales eferentes, de donde van a nacer el séptimo y el quinto par. ¿Qué pasa con este elemento que estamos viendo aquí? Ese elemento que estamos viendo allá es una eferencia, es motora, está desplazada un poco. Es por eso que el espacio donde está no era tan conocido hace mucho tiempo. Y a este elemento que corresponde a las fibras generales especiales eferentes se le dio el nombre del núcleo ambiguo. Entonces, este elemento que está acá y este elemento que está acá, el de color naranja, corresponde a las fibras generales especiales eferentes, que también podemos decir que se conoce como el núcleo ambiguo. Entonces, hasta ahora, ¿tenemos alguna pregunta de lo que hemos hablado? ¿Qué tenemos que ver ahora? Este elemento que está acá y este elemento que está acá, el séptimo par tiene una propiedad especial. ¿Qué pasa con el séptimo par? El séptimo par va a salir por el puente y cuando sale va a deformar la anatomía del puente propiamente dicho y va a formar algo que se conoce como el colículo del facial. Entonces, estas líneas que estamos indicando acá de color celeste representan la salida del séptimo par, como estamos viendo aquí, y como vamos a ver acá. Entonces, esta información que estamos viendo acá representa la salida del séptimo par del puente. Y estamos viendo que salen los axones del séptimo par, esos axones van a formar un elemento que se conoce como la rodilla del facial, que es todo esto, y después de esto sale el nervio. ¿Qué estamos viendo? Cuando se forma este elemento, que era la rodilla del facial, o las fibras o los axones del séptimo par, cuando están saliendo van a hacer contacto con el salival inferior, salival superior y el núcleo lacrimal inferior. Entonces se va a formar un elemento que está compuesto de las fibras del salival inferior, salival superior y lacrimal inferior, como estamos viendo graficados acá. Esos elementos que estamos viendo, que son básicamente las fibras del séptimo par con las fibras de esos elementos que estamos viendo allá, estamos viendo acá, son los que nosotros conocemos como el complejo del facial. Entonces, esos elementos que señalamos de color naranja corresponden al complejo del facial. Entonces, ¿cuáles son los elementos que forman parte del complejo del facial? Son el núcleo lacrimal inferior, el salival superior y el salival inferior. Esos tres elementos van a formar al complejo del facial. Entonces, el facial, el sentido para cuando sale, va a abrazar a las fibras del lacrimal inferior, salival superior y salival inferior. Y este elemento se conoce como el complejo del facial. ¿Y por qué eso importa? Porque hay eventos en los que esa parte específica se infarta, se isquemia. Y cuando este elemento se isquemia, se infarta, nosotros vamos a tener algo que se conoce como el síndrome de las lágrimas del cocodrilo, que es cuando una persona está masticando y automáticamente cuando mastica comienza a lagrimear o a llorar. Entonces, ¿qué sucede? Salen las fibras del séptimo par, abrazan a todo este elemento y como estamos estimulando los núcleos salivales, se estimula al mismo tiempo de forma simultánea el núcleo lacrimal inferior. Entonces, todo este momento en el que se dañan las fibras del séptimo par cuando abrazan a este elemento se conoce como el síndrome de las lágrimas del cocodrilo, que es un síntoma clínico que vamos a observar en los efectos adversos de estos eventos cerebrovasculares. Entonces, hasta acá tenemos alguna pregunta. General somático eferente, voluntario, general visceral eferente, involuntario, general especial o especial eferente, que es voluntario e involuntario mixto. ¿Qué tenemos que ver ahora? Ya conversamos sobre las eferencias, entonces hasta acá no tenemos ninguna duda sobre las eferencias. Lo que vamos a ver ahora es qué sucede con las aferencias. En este caso, vamos a regresar un poco a nuestro primer esquema que estaba acá. Y tenemos dos aferencias en las que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de la información general somático aferente y la información general visceral aferente. Dos aferencias. Sin embargo, ¿qué tenemos que recordar también? Tenemos que recordar que existe un elemento que no está presente en la médula que se conocen como las fibras generales especiales eferentes o espaciales eferentes. Si hay una eferencia, debe haber una aferencia también. Entonces, así como tenemos un complejo general especial eferente, va a haber un complejo general espacial aferente. Hasta acá está muy claro. Vamos a ver qué pasa con las aferencias.
Las principales referencias somáticas van a ascender a lo largo de todo el tronco, y de eso vamos a hablar ya mismo cuando hablemos del sistema trigeminal. Van a ubicarse aquí y van a ubicarse acá, trigeminal somático referente. Ya vamos a hablar de ellas. ¿Qué dijimos? Dijimos que estos núcleos que están en la parte dorsal o posterior había un núcleo que estaba algo desplazado, que era el núcleo medio. Entonces nosotros tenemos que poner acá nuestra línea media aquí y la línea media allá para seguir graficando. Entonces, dijimos que había estos elementos acá, que son motores, que son mayoría de casos. Pero ¿qué pasa? Tenemos que recordar que existen unas referencias viscerales, de las cuales vamos a hablar ahora. ¿Y qué pasa con esas referencias viscerales? Esas referencias viscerales las vamos a tener presentes en todo el tronco también. Y lo que pasa aquí es algo raro. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cómo se forma un núcleo grande desde aquí hasta acá. Forma un núcleo grande, que vamos a dibujar este color morado. Este núcleo grande que estamos dibujando acá va a estar compuesto de dos núcleos separados. Tenemos ahí una porción y vamos a tener acá de otro color, de este rosado, a la otra mitad del núcleo. Ese elemento que estamos viendo allá va a agrupar a los dos elementos. Entonces, este elemento que está de color rosado y de color morado va a agrupar a las dos referencias. Entonces, vamos a tener acá al color rosado y acá vamos a tener al color morado. Esos elementos que estamos viendo allá corresponden o se basan básicamente en dos cosas. Esas fibras de color morado corresponden a las fibras generales, viscerales, aferentes. Entonces, general, visceral, aferente. Y aparte de esa fibra general, visceral, aferente, vamos a tener a la de color rosado acá al lado, que corresponde a la fibra general, especial, aferente. General, especial, aferente. Ese núcleo complejo puesto que estamos viendo acá, aquí y acá, se va a encargar de darnos la sensación del gusto cuando comemos algo. Ese elemento que estamos viendo allí se conoce como el núcleo del tracto solitario. Entonces, el núcleo del tracto solitario va a estar compuesto de dos núcleos por separados. En este caso tenemos a la información general visceral aferente, general especial aferente, que en conjunto me forman al núcleo del tracto solitario. Hasta acá tenemos alguna pregunta. ¿Qué tenemos que ver ahora? Tenemos que ver si hay una información especial aferente, tenemos que ver de dónde llega esa información aferente. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los elementos que le van a estar dando referencias a esta parte que está acá, que forma parte del núcleo del tracto solitario. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta? ¿Todo bien? Vamos a formar a otro elemento del que hablamos algo en la clase pasada y vamos a encontrar a dos núcleos pequeños y los vamos a graficar de color amarillo. Vamos a tener a uno aquí y a otro acá. Ese núcleo que estamos viendo ahí de color amarillo y ese núcleo que estamos viendo acá de color amarillo son los núcleos cocleares, núcleo coclear superior o núcleo coclear dorsal, y el de acá abajo se llama núcleo coclear inferior o núcleo coclear ventral. Y así como tenemos a esos elementos del lado de allá, del lado izquierdo, vamos a tenerlos del lado derecho, del lado presente. Entonces tenemos núcleo coclear superior, núcleo coclear inferior, que va a dar una información especial aferente, como vamos a ver ahora. ¿Qué más tenemos que ver? Hay un núcleo que mencionamos en la clase, ahora mismo que terminamos la clase de práctica, que era un núcleo grande. Ese núcleo grande lo vamos a graficar de un color distinto, aquí, vamos a agarrar un color, de acá, y vamos a dibujar a otro núcleo que tiene una función importante, y vamos a verlo mejor la siguiente semana cuando terminemos a hablar de bulbo. Ese elemento es un núcleo grande que tiene forma poligonal, entonces vamos a tener un núcleo grande que tiene forma de rombo o polígono. Ese núcleo grande que estamos viendo allí va a encargarse de enviar estímulos también a los núcleos cocleares. Vamos a graficar un elemento que se conoce como el núcleo vestibular, que vamos a tener un núcleo vestibular de este lado y un núcleo vestibular del otro. Ese elemento que estamos viendo se llama núcleo vestibular y lo vamos a mencionar ahora. El núcleo vestibular está relacionado con algo que vamos a ver la siguiente semana, que se conoce como el núcleo lateral. Y ese núcleo vestibular se va a dividir en porciones como dijimos en la clase pasada. Esas porciones van a ser básicamente los cuatro lóbulos que tiene el núcleo vestibular, que son porción superior, porción inferior, porción medial y porción lateral. Superior, lateral, superior, inferior, medial, lateral. ¿Qué pasa ahora? Tenemos que ver que hay otra referencia también. En la parte de acá abajo dijimos en la clase pasada que se iba a ubicar un elemento motor descendente importante. Entonces aquí abajo vamos a tener a la pirámide vulvar de un lado, acá vamos a tener a la pirámide vulvar del otro, esto va por aquí, esto va por acá. Eso que estamos viendo es la vía piramidal o el tracto piramidal. Sin embargo, tenemos a otro elemento del que no hemos conversado todavía, que va a estar presente aquí. Ese elemento se llama el complejo olivar o el núcleo olivar inferior, que estamos viendo acá.
Ese núcleo olivar que estamos viendo acá va a ser lo siguiente. ¿Qué hace el núcleo olivar? El núcleo olivar va a agarrar la información de un lado y la va a pasar al lado contrario. Núcleo olivar inferior, núcleo olivar inferior. Ese núcleo olivar que estamos viendo allá es el núcleo olivar inferior. Entonces ese es su nombre, núcleo olivar inferior. Núcleo olivar inferior. El núcleo olivar va a mandar su información, como estamos viendo acá, y la va a mandar directamente hasta el cerebelo. Entonces vamos a ver. El núcleo olivar inferior, a través del pedúnculo cerebeloso inferior, va a mandar la información de así. Y lo del lado de acá va a decusar y va a irse al lado contrario como estamos viendo acá. Entonces el núcleo olivar va a mandar su información hasta el cerebelo a través de una información que va a decusar a este nivel. Entonces núcleo olivar inferior de un lado, núcleo olivar inferior del otro, va a mandar la información a través del pedúnculo cerebeloso inferior y este va a mandar la información a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Estas fibras que estamos viendo acá se llaman fibras olivocerebelosas. Entonces este elemento que estamos viendo acá, núcleo olivar inferior, va a mandar su información hasta el cerebelo del lado contrario, a la corteza cerebelosa, gracias a un elemento o un contracto que se conoce como la fibra olivocerebelosa. ¿Se acuerdan del núcleo rojo? El núcleo rojo va a mandar la información también al núcleo olivar. Entonces el núcleo rojo lo vamos a encontrar a nivel del mesencéfalo. Sin embargo, vamos a ver el ahorita, solamente para que tengamos la idea clara. Entonces tenemos el núcleo rojo se va a ubicar por aquí y por acá, un poquito más hacia abajo. Entonces el núcleo rojo va a mandar sus fibras que van a ir al núcleo olivar inferior, que bajan ipsilateral. Entonces esta información baja ipsilateral por aquí, información del núcleo rojo va a bajar ipsilateral por acá. Entonces tenemos unas fibras que se llaman rubro, olivo, cerebelosas, vía o tracto rubro, olivo, cerebeloso, que va a estar encargado del movimiento del tono muscular también. Entonces, núcleo olivar inferior va a mandar su información hasta el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior que vemos acá, gracias a las fibras olivocerebelosas, que también van a recibir información del núcleo rojo, que va a estar presente acá arriba, y lo vamos a ver en más detalle la siguiente semana. Fibras rubro, olivo, cerebelosas. ¿Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta? ¿Qué más tenemos que ver? Tenemos que ver qué sucede con los elementos sensitivos, que de hecho nos falta mencionar a uno. Entonces, vamos a irnos para acá. En el tronco cefálico tenemos a un núcleo grande. Entonces vamos a tener acá a nuestro cuerpo calloso, el céfalo, folículo superior, folículo inferior, puente, bulbo, cerebelo. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Hay un núcleo grande que está presente en el puente. Ese núcleo se conoce como el núcleo continuo del trigémino, o el núcleo continuo del tentopar. El trigémino va a tener raíces que van a ir hacia arriba, a el mesencéfalo, y hacia abajo, a nivel del bulbo. Entonces tenemos a una fibra que va a ir acá de color verde, que va a ir atravesando todo el mesencéfalo, ese se llama núcleo mesencefálico del trigémino, y el que está hacia abajo va a estar haciendo contacto con la porción espinal, con la porción del bulbo, y ese se llama núcleo espinal del trigémino. Entonces el trigémino tiene tres núcleos. Como ya sabemos, esta porción, que es el núcleo espinal del trigémino, va a hacer contacto con un elemento que encontramos en la médula espinal, y es la razón por la que les dije que a medida que vamos ascendiendo la médula, se va haciendo más pequeña la sustancia gelatinosa de Rolando. Entonces acá nosotros vamos a tener a la sustancia gelatinosa de Rolando o a la lámina 2 de Rexel, que en los segmentos cervicales superiores va a hacer contacto con el núcleo espinal del trigémino. Por lo tanto, la información que traducía o que transmitía en la lámina 2 de Rexel, que era dolor y temperatura, es la misma información que va a transportar el núcleo espinal del trigémino. Entonces, así como tenemos a la sustancia gelatinosa de Rolando que transporta el dolor y la temperatura del cuello para abajo, el núcleo espinal del trigémino va a pasar el dolor y la temperatura del cuello para arriba, en toda la cara. Entonces, el núcleo espinal del trigémino, dolor y temperatura de la cara. ¿De qué se encarga el núcleo contínuo? Nosotros teníamos un elemento que se conocía como el núcleo propio, el lámina 4, que se encargaba del tacto crudo y del tacto protopático. El que se va a encargar de traducir el tacto protopático en la cara es este señor que está acá, que se llama el núcleo continuo del trigémino. Y así como tenemos la información de la médula espinal, dolor y temperatura, núcleo espinal del trigémino, del cuello para arriba, tacto crudo, del cuello para arriba, núcleo continuo, tenemos la información de la vibración de alta y baja frecuencia, tacto fino, propiocepción, consciente. Esa información va a ser transmitida por este elemento que se llama el núcleo mesencefálico del trigémino. Entonces, cada uno de los núcleos del trigémino va a encargarse de transmitir una información distinta. En este caso, el núcleo espinal
dolor y temperatura. El núcleo portino va a encargarse de darle información relacionada con el tacto crudo o fotofático. El núcleo mesencefálico va a dar información del BTTP de la cara. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver cómo agrupamos a esos elementos en los esquemas de cada. Porque tenemos que saber que si nosotros hacemos unos cortes a nivel de mesencéfalo, digamos, aquí, vamos a encontrar al núcleo espinal del trigémino. Hacemos un corte acá, a nivel del colículo inferior, vamos a encontrar al núcleo mesencefálico del trigémino. Si hacemos un corte aquí, a nivel del puente, vamos a encontrar el núcleo portino del trigémino. Si hacemos un corte acá, a nivel del bulbo raquídeo, vamos a encontrar el núcleo espinal del trigémino. Entonces, una forma de aprenderse el tronco, y de hecho más hacia abajo vamos a volverlo a encontrar el núcleo espinal del trigémino, nosotros estamos dando cuenta que estudiar el tronco cefálico entonces, una forma de estudiar el tronco cefálico es haciendo cortes aquí, acá, aquí, acá y acá, haciendo cortes distintos a diferentes niveles. ¿Para qué? Para poder ver los diferentes elementos y memorizárselos. Esa es una forma de aprenderse la configuración interna del tronco. La otra forma de aprendérselo es relacionando todo lo que hemos estado hablando. Porque si nosotros decimos que hacemos un corte acá a nivel de bulbo, ya sabemos que a nivel de bulbo qué elementos encontramos. Encontramos al elemento que se encargaba de comunicar la información del núcleo rojo con el cerebelo, que era la oliva vulvar. Entonces vamos a encontrar acá al núcleo olivar. Ya sabemos que si hacemos un corte aquí, encontramos oliva, complejo olivar inferior. Si hacemos un corte acá también, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a las fibras generales somáticos diferentes. Entonces nosotros vamos a tener estos elementos acá. Vamos a hacer eso. Si hacemos un corte, aquí, a nivel de bulbo, sabemos que a nivel de bulbo, en esta porción, vamos a encontrar núcleo espinal del trigémino, vamos a encontrar al núcleo olivar, vamos a encontrar a la pirámide vulvar que no se ha deposado, vamos a encontrar también el núcleo oblicuo, vamos a encontrar el hipogloso, vamos a encontrar también al núcleo cerebral y vamos a encontrar el núcleo tracosolitario. Entonces ya vamos sabiendo cuáles son los elementos que podemos encontrar aquí. Si hacemos un corte a nivel del puente medio, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el quinto par que tiene su núcleo motor y tenemos un núcleo sensitivo que estamos viendo allá. Entonces nos falta agregar el núcleo sensitivo del trigémino que está presente aquí, al lado del núcleo motor. Aquí, núcleo motor y núcleo sensitivo del trigémino, como lo vamos a ver en los cortes de placas. Más adelante. Entonces esa es otra forma de aprenderse el tronco cefálico. ¿Qué más vamos a saber? Si nosotros hacemos un corte aquí, encontramos sexto par y encontramos también fascículo longitudinal mediano, porque son los elementos que estamos viendo acá, que de hecho así lo vamos a ver en las placas. Si hacemos un corte aquí a nivel de bulbo, vamos a encontrar que la porción medial, lateral e inferior del núcleo vestibular. Vamos a encontrar también al núcleo coclear superior, al núcleo coclear inferior. Vamos a encontrar los elementos de los que hemos estado hablando. A medida que ustedes vayan ascendiendo, una forma de aprenderse el tronco, como les dije, es cortando y viendo qué elemento está presente en cada parte. Y otra forma es ver de dónde nace cada uno de dónde nacen cada uno de ellos y a qué elementos le van a dar a diferentes partes del tronco. Mesencéfalo, puente, bulbo. Y así vamos a ir formando poco a poco nuestra imagen del tronco cefálico más a detalle. ¿Qué más tenemos que ver aquí? Y obviamente sabemos que la raíz mesencefálica va hacia arriba, raíz espinal que va hacia abajo. ¿Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta? Nos vemos la siguiente semana. Vamos a terminar de hablar de bulbo porque nos falta. Vamos a hablar de otros elementos como el tracto tegmentario central, las fibras espinales. Vamos a hablar también de lo que pasa aquí. Vamos a hacer un recuento porque también nos faltó mencionar acá que todo ese espacio que está en blanco va a ser espacio para la formación articular, que es el espacio recreador de la conciencia. Entonces todo esto va a estar cubierto también. A medida que nosotros vayamos a hacer diferentes cortes, vamos a relacionar las imágenes que están presentes acá. Yo les aconsejo a ustedes que traigan esa imagen pegada o la tengan por ahí para que a medida que vayamos subiendo en los segmentos de tronco, bulbo, puente y mesencéfalo, vayan teniendo una guía de qué es lo que vamos a poder encontrar en cada uno de ellos.